empezó su interés en los libros y en los libros de miedo y en todo este mundo? Pues mi interés empezó prácticamente de crío leyendo, porque en mi casa mis padres tienen una biblioteca bastante amplia y mi interés no es específicamente por los libros de terror, simplemente colaboro con la editorial Valdemar, que tiene una excelente colección especializada en libros de terror. Me gusta el terror, pero también me gustan sobre todo las novelas de aventuras, o la literatura infantil y juvenil, o la literatura de humor en general, o el ensayo. Me gustan muchos géneros, simplemente la vinculación a la editorial Valdemar con la que colaboro es lo que hace que se vincule esta librería con el género de terror. Vale, ¿y cómo surgió en un principio esta librería? Pues yo estuve trabajando primero como ayudante en una caseta de la Cuesta de Moyano, que es la feria dedicada al libro antiguo y de ocasión aquí en Madrid. Entonces, primero como coleccionista y como lector iba a Moyano a comprar. Luego me ofrecieron trabajar allí como ayudante y estuve unos cuantos años yendo viernes, sábado y domingo a trabajar a Moyano. Me surgió entonces más tarde la posibilidad por un amigo de hacer la feria del libro con la editorial Valdemar y a la larga acabar teniendo amistad y colaborando con Valdemar. Les dirigí una colección de novela histórica, luego les propuse una colección de western y mientras hacía las ferias del libro con ellos, pues que me tiré, yo creo que he hecho 25 ferias del libro ya con ellos, a una por año. Entonces la gente nos preguntaba que el resto del año dónde se podían comprar los libros de Valdemar. Yo les comentaba que en cualquier librería, que Valdemar era una editorial distribuida en condiciones, pero no, me comentaban que en las librerías, con toda la oferta que hay de títulos de Valdemar, incluso la que tuviera mucho, pues tendría 10 o 12 títulos, no tendría más. Y entonces pues me ofrecí a Valdemar para poner una pequeña librería donde el 100% de su catálogo estuviera disponible al público, con también la condición de que también introduciría en esa pequeña librería, si ellos me echaban una mano, pues también otras pequeñas editoriales con las que simpatizaba, porque al final acabas haciendo muchas relaciones de amistad en el mundo del libro, o por placer, o por gusto, o por coincidencia. Entonces había algunas otras editoriales como Biblioteca del Laberinto, como Barsun. También me gustaba el cómic europeo, las ediciones de la editorial Diabolo. Pues si podía reunir todo eso en una librería en la cual la parte fundamental sería Valdemar, como es ahora aquí en esta librería, pues me ofrecía poner una librería donde pudieran disponer de todo el catálogo de Valdemar todo el año. Y así empezó la librería. Se montó y desde entonces ahora viene siendo lo mismo, un 70% del material de Valdemar y luego un 30% de otras editoriales que me caen bien o con las que colaboro, y luego hay un pequeño porcentaje de libros que los traigo porque me gustan, se vendan o no se vendan. Soy muy fanático de las novelas de John Connolly o de las de Adrian Goldsworthy, y entonces las tengo porque sí, por placer, y las recomiendo siempre que puedo. ¿Me puede contar un poco más de Valdemar? Pues Valdemar es una editorial que debe tener a lo mejor, si a ojo, no, 40 años, algo por el estilo, 30 y algo. Y entonces surgió con dos amigos, Juan Luis y Rafa, que decidieron ponerse a editar, porque habían trabajado ya, tenían alguna experiencia en el mundo editorial, y fundaron una editorial, Valdemar, y ellos eran muy aficionados a la literatura fantástica y de terror. Entonces empezaron editando una colección, más o menos creo que se llamaba Tiempo Cero, y algunas antologías relacionadas con la literatura fantástica, y luego la editorial fue creciendo y entonces surgieron sus colecciones emblemáticas, como es la colección gótica también de Valdemar, o Club Diógenes, que son las ediciones de bolsillo, y han ido ampliando el catálogo y ya no es específicamente y solo de terror, tiene clásicos como A la busca del tiempo perdido de Guy de Maupassant, o los cuentos completos de Conrad, o tienen también literatura infantil y juvenil, como pueda ser Winnie the Pooh, o Peter Pan, o El viento en los sauces, o Alicia en el País de la Maravilla. Luego ampliaron también una colección histórica que yo les propuse y que ha funcionado durante un tiempo. Más tarde se han abierto también al western, han tenido también su colección de ensayo, su colección de literatura maldita, donde había clásicos de Pierre Louis o de Oscar Wilde, y al final Valdemar es muy conocida y a veces es encasillada un tanto injustamente como todo literatura de terror, y sí, su literatura de terror y su colección de terror es excelente, pero han editado pues las novelas de Sherlock Holmes o las del Padre Brown o la colección de Western ahora,
o los cuentos de Conrad, es mucho más amplio que simplemente literatura de terror, con en ello una parte importante de Valdemar.